En la práctica 5.3 representamos una recta en su forma afín, es decir, una recta que depende de dos parámetros, la m, es decir, la pendiente, y la ordenada en el origen, es decir, la n. Lo que vamos a hacer en este proyecto va a ser la representación de un sistema de ecuaciones lineales y por tanto vamos a tener que determinar el punto de corte de dos ecuaciones o de dos rectas en su forma afín. Para ello vamos a aprovechar las instrucciones que hemos hecho en el proyecto anterior, es decir, la práctica 5.3, que son estas. Y lo que vamos a hacer va a ser, en primer lugar, enviar, una vez que ejecutamos el programa, una llamada a un subprograma que vamos a llamar recta 1. Y, en este caso, cuando reciba recta número 1, se ejecutará la ecuación que hemos hecho como en la práctica anterior. Aprovechando estas instrucciones, vamos a hacer que haya un nuevo subprograma que será recta número 2. Cambiamos de color. Obviamente necesitaremos pedir dos parámetros nuevos correspondientes a la segunda recta, que van a ser una nueva variable m2 y n2. Ahí las tenemos y por tanto asignar la primera respuesta de la segunda recta a m2 y a n2 respectivamente, cambiando obviamente el valor de m y de n, m2 y n2. La cuestión es que cuando evidentemente se ejecute esta recta, va a hacer otra llamada a la segunda recta y por tanto necesitamos enviar a recta 2 para que empiece su ejecución. Importante, necesitamos subir el lápiz al acabar de representar la primera recta, porque si no, arrastrará el lápiz y dejará un borrón cuando comience la representación de la segunda recta. Con esta instrucción solucionamos esta cuestión. Vamos a pedir, por ejemplo, el valor 2 y 10 en la primera recta y vemos cómo se representa, vemos que se está ejecutando la primera parte y a continuación hará una llamada a la segunda parte. Nos pedirán de nuevo los parámetros menos 1 y menos 20 y vemos que se empieza a ejecutar la segunda ecuación lineal. Tenemos dos maneras de afrontar, desde el punto de vista de la programación, la solución a este sistema. La primera es realizar un bucle condicional de manera que cuando el rojo y el azul coincidan, se dirá la posición tanto x como y del sistema. La segunda solución, mucho más simple, es la de determinar con un objeto, a través del puntero, cuál es la posición x del ratón y la posición y del ratón, y por tanto la solución del sistema. Bien, lo que vamos a hacer por tanto entonces va a ser importar un nuevo objeto. Vamos a utilizar la flecha, vamos a hacer un poco más pequeña, y cambiaremos el centro del disfraz. Ahí está. Bien, lo que vamos a hacer entonces va a ser, en primer lugar, para que no esté siempre, mientras se están representando las ecuaciones, visible, lo primero que vamos a hacer va a ser esconder cuando ejecutemos el programa. En todo caso, cuando nosotros empecemos la representación, es decir, la determinación del punto de corte, es decir, solución del sistema de ecuaciones, al recibir, por ejemplo, un nuevo subprograma que vamos a denominar clic solución, lo que haremos es mostrarlo. En primer lugar, situarlo en un determinado punto del plano cartesiano, por ejemplo, menos 60 y 60, ¿de acuerdo? En el segundo cuadrante, y a continuación dar las instrucciones. Por ejemplo, indica con el puntero del ratón el punto de corte de las dos rectas. Necesitamos esperar, mediante una instrucción de control, esperar hasta que, mediante el sensor, hayamos presionado con el ratón ese punto que a nosotros nos interesa.
y a continuación ir en movimiento, ir al apuntador del ratón. En este caso, por tanto, ahí tenemos ese punto. Y por último, tendremos que decir que la solución es X e Y, la posición X del ratón y la posición Y del ratón. Vamos a necesitar 4 encadenadores, 1, 2 y duplicamos para decir, bueno, vamos, la solución del sistema es, vamos a sensores y va a ser la posición X del ratón, coma, Y del ratón, y cerramos con el paréntesis. Obviamente no nos debemos olvidar en hacer la llamada una vez que ha acabado la representación de la segunda recta a través del bucle de control, e iremos a enviar a todos clic solución. Es decir, cuando ha acabado de representar la segunda recta, vamos a clic solución, lo mostramos porque previamente lo escondimos, este objeto, esta flecha, vamos, lo sitúa en una determinada posición, y una vez que tenemos este punto nos dice, vamos a ver cómo quedaría, por ejemplo 2, 10, de nuevo vemos cómo está representando la primera recta en azul, pendiente positiva, ordenada positiva, y en segundo caso, una vez que acabe de representar la primera recta, introduciremos menos 0,5, vamos a incluir como pendiente, y menos 10 ordenada en origen, y vemos que la pendiente es negativa y la ordenada en origen es negativa. Ahí lo tenemos. Vamos a determinar entonces, una vez que nos den las instrucciones, la flecha que aparecerá aquí, cuál es el punto de corte, indica con el puntero del ratón el punto de corte, ahí lo tenemos, y nos dice que la solución del sistema es menos 6, menos 7.